Buenas noches, saludos cordiales, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. El Ecuador vive técnicamente una guerra interna. El decreto de excepción 111, emitido por el presidente de la República, dispone esta condición. Los operativos de las Fuerzas Armadas y de la Policía se realizan en toda su magnitud y en todo el territorio nacional. Los resultados parecerían hasta el momento son positivos. El presidente Noboa informó que se está tomando control de las cárceles del país. Se ha liberado al cuerpo de seguridad, vigilancia y al personal administrativo de las prisiones de Azuay, Cañar, Esmeraldas, Cotopaxi, Tungurahua, El Oro y Loja. El terrorismo frente a toda la resiedumbre del Estado es lo que ocurre este momento. Belén, buenas noches. Hola Andrés, amigos, muy buenas noches. Sí, efectivamente el país ha vivido una semana de terror. Recordemos que el pasado domingo se conoció la fuga de Adolfo Macías alias Fito, líder de los choneros de la cárcel regional de Guayaquil. Y justamente eso desató una ola de actos terroristas en varias ciudades del país. Privados de libertad, amotinados en las cárceles y tomando como rehenes a los guías penitenciarios, explosivos en calles, en estaciones de gasolina, en unidades de policía, secuestraron uniformados, fueron parte de los hechos que alarmaron a los ciudadanos. Pero el detonante de la crisis de seguridad fue la toma de un canal de televisión en vivo por parte de los criminales para generar miedo colectivo. Hemos preparado un resumen de lo que fueron estos hechos. Les invito a verlo. 24 horas después de que se hiciera pública la fuga de Adolfo Macías, alias Fito, de la cárcel regional en Guayaquil, el país entraba en una jornada de terror. La noche del lunes se desató una ola de actos violentos en varias ciudades. Incineración de vehículos, detonación de explosivos en sitios públicos, en estaciones de gasolina, en unidades de policía comunitaria, secuestros de uniformados y amotinamientos en distintas cárceles se efectuaban de forma simultánea. Los reos de algunas prisiones intentaron escapar y en Riobamba, provincia de Chimborazo, 40 lo lograron. Entre ellos, Fabricio Colón Pico, quien hace apenas una semana había sido detenido por estar presuntamente tras un plan para asesinar a la fiscal general Diana Salazar. De los organizadores de los atentados en contra de la fiscal general, Colón Pico. Ahora sí lo digo públicamente. Y que me vengan a asesinar. La intención, crear caos. Pero allí no terminaba la escalada de violencia. Para el martes, la situación solo empeoró y entrada la tarde llegó a su punto más álgido, cuando un grupo de encapuchados irrumpió en el canal estatal TC Televisión en Guayaquil durante la transmisión del noticiero de mediodía. Allí, en señal abierta, amenazaron a los periodistas, a los operarios, los apuntaron con armas de fuego, les colocaron dinamita en sus prendas de vestir, los golpearon, dispararon y haciendo símbolos con sus manos, buscaron generar terror colectivo y lo consiguieron. Miles de personas sin poder creer lo que se veía en televisión. No era una película de terror, era la realidad. Minutos después, una incursión policial permitió la captura de 13 hombres involucrados en este hecho inédito en el país. Mientras tanto, en otras ciudades la gente corría despavorida por temor a que existan saqueos en los locales comerciales. Se registró tráfico en las grandes ciudades, pues se evacuaron oficinas, ministerios, entidades públicas por temor a bombas. Todos querían resguardarse en sus hogares, aunque para esa hora nada era seguro. Las clases se suspendieron en medio de la conmoción social. Se dispuso que los niños y jóvenes, así como los funcionarios públicos, realicen teletrabajo mientras se retomaba la calma. Durante el miércoles, la situación parecía haberse en algo tranquilizado, pese a que aún se seguían registrando ataques. Algunas personas decidieron salir a trabajar, aunque en el área comercial, la mayoría prefería mantener sus puertas cerradas para salvaguardar su vida y sus negocios. Entre el jueves y el viernes, los ecuatorianos intentaron volver a la normalidad, pero presas del temor, de la angustia y la desolación de un país que parece no poder encontrar la paz. Nuestros invitados esta noche en el estudio principal de Teleamazonas. Patricio Aro Ayerbe, oficial en servicio pasivo de las Fuerzas Armadas. Gracias a Fernando Jimeno, él es el director de la agencia EFE en Ecuador.
Saludo en Guayaquil a Andrea González Nader, ex candidata a la vicepresidencia de la República. Nos acompaña el padre Fernando Ponce León, sacerdote jesuita, rector de la Universidad Católica del Ecuador. Fernando, empezamos con usted. ¿Qué es lo que ocurrió esta semana? ¿Cómo leer, cómo interpretar aquello que acabamos de ver en imágenes? Buenas noches. Buenas noches, Gracias. Andrés. Gracias por invitarme a tu programa. Lo que se podría interpretar es que lo que ha habido esta semana es una demostración, una escenificación por parte de las bandas del crimen organizado de lo que podrían realizar, el poder de acción que pueden tener frente a haciendo una advertencia sobre todo al gobierno del presidente Daniel Noboa frente a cualquier acción más estricta que él quiera tomar para poner control en las cárceles. Lo que ocurrió en TC era eso, un mensaje, ¿cree usted? Sí, se podría interpretar como un mensaje, sobre todo en un sentido sobre todo de, como se ha dicho oficialmente, de crear terror, de presentar como un acto de terrorismo, sobre todo haciéndolo en un medio masivo, en un medio público, para propagar el caos, propagar el terror, y que de esa forma, digamos, el gobierno pueda quizás replantearse todas las medidas que estaba anunciando para poner orden en las cárceles y aislar sobre todo a estos líderes de las bandas criminales. Coronel Aro, ¿por qué llegamos a este punto? ¿Qué es lo que transitamos en la historia? ¿Qué hicimos mal en el pasado para llegar a este punto? Gracias, licenciado. Buenas noches. Gracias. Desde hace mucho tiempo el Estado ecuatoriano paulatinamente y progresivamente ha ido perdiendo el control soberano en el sistema penitenciario, en la medida tal que los centros penitenciarios, en vez de ser centros de rehabilitación, se han convertido en los cuarteles generales de las organizaciones delictivas, desde donde se daban órdenes para cometer sicariatos, para disputa de territorios, para ejercicio de narcotráfico, para constituirse en elementos de logística de los grandes carteles que importan la droga desde Colombia y que reciben la droga en el límite colombo-ecuatoriano, llegan a centros de acopio y los colocan en lugares que son plataformas de exportación a los mercados internacionales. Pero eso todo ha sido dirigido de las cárceles y el país entero ha visto que en los últimos días eran realmente suites, la de los líderes de las bandas o de las organizaciones criminales, desde donde se daban esas órdenes y esas disposiciones. Una especie de despachos donde se producía esto que usted señala. Vamos con Andrea en Guayaquil. Y claro, lo que ocurrió también en el tiempo es que muchos de estos grupos del delito penetraron instituciones. Algunos efectivos de la policía, unos efectivos de las Fuerzas Armadas, la justicia, los partidos, los medios. ¿Qué ocurrió, Andrea? Buenas noches. Buenas noches, Andrés, Fernando, Patricio, Fernando. Justamente lo que tú dices, ¿no? Ya un Estado que la palabra que utilizaron los medios internacionales en inglés es colusión. Un Estado que ya tiene colusión con esta corrupción y no solo que la utiliza para obtener los habeas corpus o mover a las grandes cabezas de un lugar a otro, sino que ya es parte de ella. El mundo se sorprende cuando tú le cuentas que tenemos asambleístas que están directamente relacionados o que pertenecían orgullosamente a un grupo delincuencial organizado. Estamos hablando no de un narcoestado, pero sí de un Ecuador que está levantándose para poder interrumpir todas las raíces que tiene la corrupción en cada uno de los poderes del Estado, de la justicia y de la sociedad civil como tal. Ok, gracias, Andrea. Padre, lo que ocurre es que en algunos casos y en algunas expresiones hay evidentemente una ausencia del Estado. El Estado no está presente. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Con todos. Sí, efectivamente, hay muchos factores que nos han llevado a este punto y uno de ellos es no solo la ausencia per se, sino el debilitamiento del Estado. Uno, y además, como ya se dijo, la penetración en el Estado de los grupos criminales, la corrupción en distintos cuerpos, los cuerpos de seguridad, los cuerpos encargados de la justicia. Eso unido también a cambios en la dinámica del comercio de la droga. La ley de la oferta y la demanda está funcionando, hay menos demanda en Estados Unidos, más en otros lados, hay reacomodos de los grupos exportadores, digamos, de la droga hacia otros destinos porque Estados Unidos compra menos, en fin, el precio de la cocaína está bajando. Eso también es un factor que, unido al debilitamiento expreso del Estado,
unido al crecimiento de estos grupos, nos ha conducido, entre otros, a la situación actual. Esta figura del debilitamiento del Estado, esto probablemente es provocado, es generado. Algo hizo el crimen organizado para generar este Estado debilitado. Sí, algo ha hecho debilitándolo por dentro, al corroerlo, claro. Sí, al corroerlo. Eso pudo haber ocurrido. Andrea, quisiera ir con usted nuevamente en la ciudad de Guayaquil para pedirle su apreciación sobre lo que ocurre desde la perspectiva de la incorporación al delito de los jóvenes. Comentábamos que las condiciones son muy complejas, la pobreza, el desempleo, en fin. Y entonces, claro, los chicos, los muchachos son reclutados para el delito. Por favor. Así es, y hablamos de leyes totalmente fuera de lo actual. El mundo va girando para otro lado. Después de la pandemia, la manera en la que los jóvenes se relacionan con el trabajo, con el tema del seguro social de sus propios países, las leyes, y esto es algo que hay que entender, Andrés, esto no es de la noche a la mañana. Es una receta que se viene siguiendo desde hace más de 15 años, donde justamente tienes a la democracia sometida, tienes a la democracia realmente secuestrada. Las leyes laborales actuales no le permiten a los jóvenes trabajar por horas, trabajar de manera remota. ¿Cómo puedes tú competir en territorio para que un chico de 15, 16, 17 años escoja una vida legal frente a la ilegalidad, si no tiene opciones en la parte legal? Entonces, la reparación del tejido social y las oportunidades de educación y de desarrollo laboral que tienen que tener los chicos es una competencia en territorio que hay que tener contra las mafias. Y recordemos también algo crucial en el sistema de educación, es que desde que está el bachillerato general, los chicos ya no pueden decidir los últimos 2 años de colegio, estudiar materias más específicas que un poco los llevaban a tener una decisión un poco más certera de qué querían estudiar o de qué querían trabajar de grandes. Este tema de la reforma en la educación, de la reforma en las leyes laborales, que nace, en mi opinión, desde el cambio de Montecristi en la Constitución, es lo que también le ha dado pie para que estos chicos se encuentren acorralados y, por supuesto, busquen la vida fácil e ilegal. Claro, padre, la pobreza no es exclusivamente la causa del problema. Hay muchísimos, hay millones de pobres y no todos son delincuentes. Hay algo que ocurre para descomponer esto, el tejido social que decía Andrea. Hay muchos factores, efectivamente. Quizás uno de los factores más importantes desde mi punto de vista es la desigualdad estructural que ya viene arrastrando el país desde hace tiempos. Yo tengo una tesis que el Ecuador en 1830 fue mal construido, nació mal hecho el país. Desde entonces ha habido una distribución inequitativa de la riqueza, en fin, bueno, podríamos ir hasta allá. Y vamos a llegar al 2030 con un país mal construido. Y una de esas malas construcciones es las inequidades de fondo. Entonces, eso afecta en lo que acaba de decir, en los fenómenos que acaba de mostrar Andrea, pero las causas no son solamente una ley, otra ley y tal constitución, sino son mucho más radicales, faltas de oportunidades para salidas laborales y salidas, digamos, de estudios para muchos jóvenes. Ahora, Fernando, el problema es regional, o sea, esto que estamos viviendo ahora a nosotros nos genera todo este impacto y esta ansiedad y esta situación tan compleja, pero Colombia ha vivido muchísimos años, México prácticamente está tomado, gran parte de Centroamérica igual, por favor. Sí, todos los países de la región, quien más, quien menos, han vivido episodios de conflictos, incluso armados internos, como ahora se le ha denominado aquí en Ecuador a esta situación con el crimen organizado. La novedad aquí es que se está calificando de esta forma a un conflicto con grupos delincuenciales organizados. Antes habían sido con guerrillas, que sí tenían quizás una finalidad de imponer un proyecto político a través de la violencia. Aquí en estas bandas no vemos un proyecto político claro, no hay uno detrás, pero sí hay una amenaza hacia el Estado de Derecho, hay una amenaza hacia los cimientos de la democracia y por lo tanto es un tanto polémica a nivel internacional, el derecho internacional, la calificación de conflicto armado interno, pero sí se puede entender dentro de esta situación que sí, como decía el padre, pues está corroyendo también el Estado de Derecho por dentro. ¿Y qué rol juegan en esto, coronel, el tema de los derechos humanos? ¿Cuál es su apreciación al respecto? Absolutamente clara la visión que el presidente de la República entregó a las Fuerzas Armadas.
conducir operaciones militares para neutralizar a los grupos delincuenciales llamados terroristas, a los 22 grupos, enmarcado en derechos humanos y en el respeto del derecho internacional humanitario. En esas condiciones las Fuerzas Armadas están actuando y están operando profesionalmente. Vamos a tratar eso en el siguiente segmento, pero coronel, este nivel, esta categoría de declarar terroristas, ¿cómo debemos leer? Los terroristas no son combatientes según el derecho internacional humanitario. Pues son beligerantes, absolutamente, porque un beligerante es un individuo o es un grupo que desafía y declara la guerra al Estado. Eso es lo que ha sucedido con estos grupos delincuenciales. Pero también los convenios de Ginebra, es decir, la base del derecho internacional humanitario, determinan la condición de combatiente. Y el combatiente es el que tiene ciertos requisitos mínimos. Debe tener una bandera, debe tener un liderazgo identificado, debe portar armas, debe sujetarse a las normas y al enmarcamiento legal de la guerra. Si no, no es considerado combatiente, no está amparado por el derecho internacional humanitario y estará sujeto al derecho común, al derecho jurídico común. Okay. Fernando, esta información o referencia que han hecho muchos analistas en torno al tema violencia y estos carteles, señalan que los grupos que operan en el Ecuador son unas extensiones, digamos, de los dos grandes carteles de México, el de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación. ¿Es posible llegar a esa conclusión o es difícil? Hay una relación directa y es evidente, ¿no? O sea, los grupos criminales que están aquí asentados en Ecuador, que son ecuatorianos, hacen un papel de intermediarios, ¿no? Cogen la droga, sobre todo la colombiana, la producida en Colombia, para enviarla a los cárteles mexicanos, ¿no? Llamarlo franquicias de los cárteles quizás podría ser demasiado avezado, pero sí funcionan claramente como unos intermediarios, como unos interconectores del país productor con el país, digamos, principal conductor de la droga hacia Estados Unidos, ¿no? En ese sentido, pero lo que sí hemos visto, sobre todo aquí en Ecuador, es que sí han copiado toda la característica de violencia que los cárteles, el narco mexicano tiene en México. Se han comenzado a ver esas escenas aquí desde hace ya varios años. Esta semana no ha sido una excepción y probablemente pues todavía tengamos que pasar por episodios quizás similares antes de poder solventar todo el problema. Es obvio lo que acaba de decir Fernando, en el sentido de que vamos a tener que aprender a vivir con estas circunstancias. Lo que ha ocurrido este fin de semana particularmente es positivo, sin duda, pero vamos a tener que vivir algunos episodios. Esto no se apaga fácilmente. Andrea, por favor. Yo sí creo que hay una manera de apagarlo fácilmente y yo siento que hay un positivismo, por lo menos un sentir nacional, un nacionalismo que estamos recuperando, en el cual estamos abrazando todos una bandera, ¿no? Era la patria o la mafia, sigue siendo eso. Creo que a pesar de las diferencias políticas también vemos que hay una manera de trabajar en equipo, un grupo que se diferencia de estas agendas de impunidad que al final del día alimentan estos sistemas corruptos de jueces y lo que comentaban también, haber construido o haber dejado que las cárceles se transformen en centros de entrenamiento para los grupos delincuenciales organizados es algo que no podemos permitir y es algo que no se puede repetir. Entonces yo sí veo con positivismo un cambio a corto plazo, algo fuerte sobre todo en cuál es el rol como sociedad que tenemos, qué podemos hacer el ciudadano de a pie, y comienza sobre todo por no apoyar estos proyectos políticos que han utilizado o son parte de estos sistemas de corrupción. ¿Por qué? Porque se deben a sus agendas de impunidad de cada uno de sus líderes que le deben algo a la justicia ecuatoriana al final del día. Padre, vamos a terminar con usted este segmento y quisiera su apreciación de lo que acaba de señalar Andrea, patria o mafia. Entonces, la hora del Ecuador es la hora de la patria, del país en su conjunto. Por supuesto, ¿No es cierto? Claro que sí, necesitamos una gran unidad. Y yo quisiera ser tan optimista como Andrea y pensar que esto se va a conseguir, o sea, la solución va a llegar en el corto plazo. Yo me temo que no hay muchas razones para ver eso. Creerlo sí, esperamos que sí, pero fundamentalmente situaciones de violencia en otros países no se han resuelto en semanas o en meses. Esto toma años. Y ese es el gran desafío. ¿Cómo nos armamos o nos preparamos para una situación conflictiva
donde se requiere, por un lado, unidad, confianza entre nosotros mismos para aguantar un conflicto de estas dimensiones por largo tiempo. Y porque es una guerra. Es una guerra. Y eso afecta a la economía. Después, hay un toque de queda, en fin. Vamos a hablar de las medidas. Hay un gran nivel de violencia, sí. Sin duda. Vamos a hablar de las medidas adoptadas por el gobierno en el siguiente segmento. Hacemos una pausa y volvemos en Hora 25. Continuamos con más. La escalada de violencia que vivió el país hizo que el gobierno tomara algunas decisiones que vamos a poner sobre la mesa para su posterior análisis por parte de nuestros invitados. La primera decisión fue dispuesta a través del decreto ejecutivo 110, con el cual se ordenó, entre otras cosas, un toque de queda a nivel nacional de 23 horas a 5 de la mañana y se dispuso la movilización de las Fuerzas Armadas y su ingreso a los centros carcelarios. Escuchemos cuáles fueron las declaraciones en ese momento del primer mandatario. Acabo de firmar el decreto de estado de excepción para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar. Nosotros no vamos a negociar con terroristas, ni descansaremos hasta devolverle la paz a todos los ecuatorianos. Pero eso no fue suficiente. El primer mandatario firmó el martes 9 un segundo decreto ejecutivo, el 111, a través del cual declaró un conflicto armado interno y determinó a 21 organizaciones como terroristas. Ese día hubo una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad Pública y del Estado y la única resolución que se pudo conocer fue anunciada por el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Vamos a ver. Los sucesos de hoy son la muestra de que las acciones y decisiones emprendidas por el gobierno nacional afectan gravemente las estructuras criminales y como respuesta han desatado una ola de violencia para atemorizar a la población. Para ello han cometido actos sangrientos y sin precedentes en la historia de la nación, pero a pesar de su brutal maldad, este intento fracasará. El señor presidente de la República, Daniel Noboa Asín, a través del decreto ejecutivo número 111, nos estableció una misión muy clara. A partir de este momento, todo grupo terrorista identificado en el mencionado decreto se ha convertido en un objetivo militar. Y a esto se sumó una decisión de carácter económico. En la medianoche del jueves, el presidente envió a la Asamblea un proyecto económico urgente con el cual se busca incrementar del 12 al 15% el IVA. ¿Por qué? Escuchemos lo que horas antes había mencionado el presidente Daniel Noboa. Bueno, les he pedido que nos ayuden y que nos apoyen en nuestra lucha contra el terrorismo. Debemos de tomar medidas duras, económicas, y debemos de estar alineados porque una guerra cuesta y cuesta dinero. Entonces debemos de tomar acciones y medidas importantes en conjunto con el legislativo para poder sacar adelante también el financiamiento. ¿Estas estrategias han sido las adecuadas? ¿Qué piezas faltan para poder enfrentar al crimen organizado y a los grupos terroristas y retomar el control de la nación? Con corte hasta este domingo, 1.327 personas ya han sido detenidas, de ellas 143 por terrorismo. Y al parecer hoy se ha retomado ya el control de las cárceles. Con estos datos regresamos contigo, Andrés, y con nuestros invitados. Claro, y hay algún material que tenemos para analizar, padre. Por ejemplo, lo que acabamos de escuchar. No vamos a negociar con los terroristas. Yo creo que es un buen punto de partida porque demuestra determinación del Estado en conducir lo que se está llamando una guerra interna. Pues sí, una guerra interna. Ahora, para seguir en el marco conceptual de guerra, yo creo que hoy se habla, y tal vez siempre han existido guerras híbridas, es decir, no es solamente el uso de la fuerza militar, hay también que emprender un trabajo de inteligencia financiera e identificar los circuitos de dinero, de identificar quién está lavando dinero. Yo lo digo gráficamente, no es solo detener al narcotraficante de chancleta, hay que detener al narcotraficante de Rolex también. Otro aspecto importante de la respuesta de esta, digamos, guerra híbrida es el blindar las instituciones, es decir, reinstitucionalizar el país, fortalecer las instituciones, policía, guardias, jueces, etc. Porque yo me temo una cosa, Andrés.
El momento en que el ejército y la policía saquen tanquetas, ametralladoras, los grupos delincuenciales no van a hacer lo mismo, no van a ponerse al mismo nivel del ataque. ¿Por dónde van a ir? Van a buscar corroer más, penetrar más las instituciones estatales, van a corromper más a policías, militares, guardias que tienen salarios bajos, e incluso, lo decía un académico, no lo digo yo, es muy posible que ante el panorama electoral también busquen, como ha sucedido en México, en Colombia, penetrar también el sistema democrático. Con los tanques, con estas acciones, estos operativos que llevan adelante, es imposible aniquilar al delito. Digamos que se hace una parte, se contiene la violencia, pero los delincuentes tienen otras maneras y de suyo ya están compenetrados con la sociedad civil, digamos, y con el Estado. Claro. Fernando Jimeno, esta es una etapa, es fundamental, sin duda, se ha logrado éxitos, pero esto no termina como habíamos señalado. ¿Qué hacemos con la cantidad de detenidos, más de 1.300 que acabamos de mencionar? ¿Quién los va a juzgar? En fin, ¿cómo vamos a proceder ahí? Ese es un gran problema, porque si hablamos ya, como decimos, que hay en estos 4 días, desde la declaratoria del conflicto armado interno, más de 1.300 detenidos, no todos van a poder permanecer privados de libertad, porque hablamos de que el sistema penitenciario ya está colapsado, ¿no? Y hay un cierto porcentaje de hacinamiento que en realidad en algunas prisiones es muy alto. Y ahora, por ejemplo, en estas 2 prisiones que el presidente Noboa había anunciado esta semana para construirlas en Pastaza y en Santa Elena, su capacidad, por lo que tengo entendido, en total es de unas 1.400 personas, ¿no? Con lo cual, con estos 1.300 detenidos en estos 4 días ya hemos llenado estas 2 prisiones que faltan por construir. Es un problema muy grave porque no toda esta gente va a poder permanecer privada de libertad. Y claro, ellos van a estar en un espacio de hacinamiento y probablemente se van a contaminar o van a contaminar a los que están adentro, y vamos a seguir en lo que señaló Patricio hace un momento, de despachos, es desde ahí donde se disponen las acciones para realizar. Sí, efectivamente, porque ahí es donde está el quid de la cuestión, claro. Es el cómo quitarle el control de las prisiones a estas bandas delincuenciales. Es lo que es el principal factor que va a hacer la diferencia para después poder resolver todo el problema que creo que hablaba el padre, de poder atacar esos circuitos financieros del narcotráfico y poder ya desmantelar las bandas, el funcionamiento de las bandas fuera de las cárceles. Este concepto, Patricio, de conflicto armado interno, que se reduce o se resume en una guerra. ¿Cómo entender una guerra aquí, en el territorio nuestro? El presidente de la República reconoció en el decreto 111 la existencia de un conflicto armado interno. El conflicto armado interno también está establecido en los convenios de Ginebra, y se habla de un conflicto internacional o de conflictos no internacionales que se dan dentro de las fronteras de un Estado. Entonces, el Estado, para sostener sus elementos constitutivos, para garantizar su sobrevivencia, deben enfrentar a quien amenaza a esos elementos constitutivos. Está amenazada la soberanía, está amenazada la integridad territorial, está amenazada la seguridad de la población. Entonces el Estado tiene la obligación de ya no con acciones políticas alcanzar y mantener estos elementos constitutivos, sino ir más allá. Y en el viejo concepto de Clausewitz, en su clásico de la guerra, él dice que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Y eso es lo que se está haciendo. El conflicto interno existe, la guerra interna existe. Hoy hay un beligerante estatal, un combatiente estatal, que son las Fuerzas Armadas, y hay beligerantes que no son combatientes, insisto, que son los grupos a los que el presidente de la República en el decreto 111 les llamó terroristas. Quiero ir con Guayaquil, con Andrea, para pedirle su apreciación de lo que han dicho sus colegas de panel y poner este elemento que me parece muy interesante. Una guerra cuesta y cuesta dinero. Y claro, se ha ingresado ya al Parlamento la ley o esta norma que establece el incremento del IVA. Su apreciación, Andrea, por favor. Bueno, de acuerdo con los panelistas, y en realidad, dentro de mi opinión, esto no es una guerra que declara el Estado ecuatoriano, es una respuesta del presidente a una ya declarada guerra civil por parte de los grupos delincuenciales organizados. Claramente estamos hablando de que... Víctor Arauz se está preparando.
de máxima seguridad y el no traspaso de sus cabecillas de una cárcel a la otra. Esto en realidad viene a ser una respuesta a una guerra ya declarada. Y si bien, como tú decías, una guerra cuesta y cuesta mucho, la competencia contra la economía ilegal en territorio ya es insostenible, con lo cual también nos cuesta mucho a la economía. Los negocios ya estaban cerrando, las vacunas se volvieron insostenibles. En realidad, la guerra es una respuesta que viene, en mi opinión, tarde. Los gobiernos anteriores tuvieron razones mucho más grandes para declarar un conflicto armado interno, como incluyendo el asesinato de un candidato presidencial, y no se tomó esta medida. Respecto a lo del IVA, pues es una de las opciones que tiene el Ejecutivo. Debemos recordar que tenemos, de todas maneras, el problema económico es gravísimo, y si bien hay siempre la opción de subir el IVA o hay la opción de aprobar tratados de libre comercio que facilitan el préstamo o las preventas de cierta manera, tenemos el más importante y el elefante en la sala del que nadie quiere hablar, Andrés, y es el subsidio a los combustibles fósiles, totalmente insostenible, y vemos países como Cuba y Venezuela que al transcurso de esta semana han quitado ya el subsidio a los combustibles fósiles por ser económicamente insostenible. Entonces también es cuestión de cómo la ciudadanía se muestra frente al apoyo de la decisión que tome el Ejecutivo, pero definitivamente va a tener que tomar una decisión respecto al tema económico. Y claro, hay que hacer los esfuerzos para recuperar la economía, para lograr que volvamos a la normalidad en lo posible, que haya trabajo, que haya movimiento, que haya consumo. El toque de queda quizás haya que revisarlo porque hay muchos negocios que trabajan en la noche, en fin. ¿Qué ocurre con la economía y con esta reactivación que planteo? Por favor, Andrea. El tema económico es obviamente el más golpeado cuando hablamos de un toque de queda, y en Ecuador, a diferencia de otros países que luego de la pandemia pudieron surgir y recuperar de alguna manera estos negocios, esta vida urbana que tanto alimenta a esta economía de la que estamos hablando, seguimos en un eterno estado de emergencia en el cual el sector turístico, el sector de los restaurantes, de los bares, todo lo que funciona alrededor de la vida social está totalmente corroído porque la vida social de este país ya no se encuentra segura. No puedes caminar a la calle, ir a ver a tu hijo al colegio puede significar una sentencia de muerte. Y no se confía tampoco en los juzgados. Entonces, definitivamente que afecta el tema de tener un toque de queda, pero ya de por sí la afectación de estas economías criminales que han crecido de tal manera y que compiten de manera totalmente desleal con las economías sanas, ya estaba pasando una factura. Definitivamente yo creo que se puede estudiar a qué horas realmente es más o menos peligroso, porque a partir de las 11, tal vez podría ser después, y darle una cabida para que los negocios puedan resurgir. Es importante proteger también eso, las economías sanas, y en ese sentido creo que este nuevo estado de conflicto interno armado también te permite tener una economía de guerra donde se protege justamente los lugares donde hay pequeñas y medianas economías locales que sustentan al final las economías sanas que queremos que compitan y se mantengan vivas para que no sean las ilegales quienes cojan territorio. Patricio, este concepto de guerra que estuvimos conversando hace unos instantes, quisiera retomar esta sensación de que entran tanques a los barrios, de que entran efectivos militares y policiales y tal. ¿Es que pueden matar a cualquiera? ¿Cómo funciona eso? Bueno, toda acción bélica está enmarcada en los derechos establecidos claramente para los combatientes en los tratados de Ginebra. Definitivamente en los 4 tratados se establecen las condiciones en cómo deben emplearse las Fuerzas Armadas. Abrir fuego a discreción, eso no es posible. Sin embargo, tampoco es posible emplear el uso progresivo de la fuerza. La guerra interna, como la guerra internacional, debe manejarse sobre la base de los principios de la guerra. Y entre los 10 principios de la guerra hay 2 fundamentales. El de masa, que es el empleo de toda la capacidad y el poder militar para cumplir su misión de neutralizar en este caso al enemigo. Pero tiene un corolario que es el de economía de fuerza, es decir, poner el poder suficiente para enfrentar a la amenaza, Patricio, y cumplir su misión. En la guerra convencional, tú sabes cuál es el enemigo, sabes cuál es el adversario, incluso hasta por el uniforme. En el caso no, pues tú llegas a un barrio, llegas a una casa que te han dicho que está ahí el grupo terrorista tal y tú entras a disparar. Sí, en efecto, hoy las Fuerzas Armadas, es decir, el Estado ecuatoriano, se enfrenta a una amenaza asimétrica. ¿Qué es una amenaza asimétrica? La amenaza asimétrica es aquella que primero tiene un desbalance en número y en poder de combate con las fuerzas legales, con las fuerzas del Estado. Esta amenaza asimétrica actúa
de diferente manera, normalmente en grupos pequeños y con armas que no se conocen. Entonces, lo que tú dices es absolutamente cierto. Las Fuerzas Armadas no van a identificar claramente dónde está el objetivo, pero ahí viene un rol muy importante de la inteligencia militar. Es decir, las acciones militares no se pueden planificar ni conducir sin tener la información dada por la inteligencia militar. Es decir, hay tantos objetivos, pasó ya. Alguien empezó a reclamar lo de las cárceles que se están demorando mucho para liberar a los rehenes, pero desde luego esa demora fue para obtener información. ¿Cuántos presos hay? ¿Cuántos rehenes están? ¿Qué armas tienen? ¿Dónde están ubicados? Se condujeron las operaciones de Fuerzas Armadas y Policía Nacional, se rescataron a todos los rehenes y se dio con éxito. Es decir, no se abrió fuego a discreción ni se mató absolutamente a nadie. Sin embargo, es importante entonces aquí la acción y la obtención de inteligencia para conducir las operaciones. Fernando, esto que ha ocurrido este fin de semana, entre ayer y hoy particularmente, que se ha recuperado las cárceles, ¿cómo entender un poco estos operativos? ¿Cómo leer lo que ha ocurrido? Es cierto que ha sorprendido un poco que durante una tensión tan larga como han sido casi 5 días, donde ha habido pues más de 150 rehenes que han estado en estos motines, todos hayan terminado al mismo tiempo y simultáneamente. Liberados. ¿No? Liberados, sí. Claro. Es sorprendente y sobre todo lo que sí es para valorar es que se haya conseguido de una forma pacífica, como decía el coronel, y sin solamente con el saldo de un guía penitenciario fallecido. Hay que ver porque esto no ha hecho cambiar la situación previa que había antes. Digamos que estos motines hay el riesgo de que puedan volver a sucederse porque digamos que estamos en el escenario anterior a lo que ha sucedido esta semana. Claro. No ha habido mayor avance y por lo tanto ahora le toca también al gobierno ver si sigue con su plan de poder entrar en las cárceles y reformar todo ese statu quo de control criminal que hay en estos centros penitenciarios. Fernando, quisiera que comentes algo de lo que acabamos de escuchar, que lo formuló el padre, en el sentido de que sí, están bien estos operativos, se ha logrado establecer estas acciones que son válidas, que son adecuadas, pero que es preciso también llevar adelante ofensivas, por ejemplo, para hacer un seguimiento del dinero sucio. ¿Qué está ocurriendo ahí? Sí, sobre todo porque ahí sí se necesita mucha cooperación internacional, que es lo que esperemos que gracias a estos... Cooperación internacional. Sí, gracias a estos acontecimientos que ha habido esta semana, esperemos que al menos sirvan para que el resto del mundo abra los ojos sobre lo que está ocurriendo en Ecuador y ofrezca mayor cooperación internacional, no solo también para combatir el crimen organizado de una manera, digamos, concreta, sino también a través de cooperación en investigación financiera para resolver de dónde está viniendo el dinero, no solo en el narcotráfico, sino también en otras economías ilícitas como es la minería ilegal y donde se están moviendo estos círculos que mueven cantidades inmensas de millones de dólares hacia estos líderes de las bandas criminales. No sé si quiere agregar, padre, algo más de lo que acabamos de escuchar sobre este control. Un breve comentario. Sí. Lo que dice Fernando me hace recordar sobre el control de las cárceles, me hace recordar un chiste, no sé si sea adecuado. Un amigo mío decía, dejar de fumar es fácil, yo ya lo he hecho 10 veces. Es decir, estamos en un ciclo, motín, recuperación, motín, recuperación del control. O sea, vamos a estar en esto, el gato y el ratón, no digamos. sé, porque no basta con recuperar el espacio físico de las cárceles. O sea, hay que recuperar incluso más el sistema penitenciario, que implica cárceles, que implica preparación de los guardias, que implica buenos sueldos a los guardias, que implica un sistema de justicia que funcione. Es decir, es mucho más amplio que tener un perímetro. Y además el perímetro realmente... Con las fugas uno entra en duda si el perímetro militar funciona. Bueno, pero hay que dar un primer paso. Este es un primer paso. Lo que sí hay es que llamar la atención para lo siguiente, que me parece... Y fíjese, sí, la clasificación interna de los presos. ¿Por qué de esa manera? Los expertos discuten que hay varias maneras de clasificar internamente los presos, por la gravedad de la falta, etc. Aquí los hemos clasificado por afiliación delincuencial. Que tenemos despachos. No, es que ha sido un desastre, un caos del sistema penitenciario. Fíjese que no hay un censo penitenciario. No saben quiénes están ahí, quiénes no están, quiénes ya cumplieron sentencia, quiénes no cumplieron sentencia. Es un caos absoluto. Ahora, hay ciertas iniciativas que se han planteado, no sé qué piensa usted, padre,
Por ejemplo, la extradición, ¿qué cree usted? ¿Es pertinente? ¿Puede ayudar eso? No, no soy un experto para decir sí o no, si pudiera ayudar. Lo que enseguida me suena es que en Colombia, justo Pablo Escobar y otros desataron una guerra porque se consideraban los extraditables. Claro. Y para que no los extraditaran, empezaron a sembrar terror. No digo que vaya a pasar lo mismo, yo no sé si sea o no sea una medida, pero es una entre un conjunto y hay que tener más bien una mirada holística. Y yo pondría sobre todo atención al sistema de justicia, fiscales, jueces, guías, policías, políticos incluso. Pero lógico. No hay una sola medida. Vamos a ir con Andrea. El tema de la justicia, quiero detenerme un instante para conocer su apreciación. Hay que arreglar, digamos, la institucionalidad en su conjunto del país. Se está haciendo esto que hemos vivido durante estas últimas horas, pero corresponde enfrentar otros desafíos. La justicia, por favor, Andrea. Así es, y con el caso Metástasis, Andrés, creo que queda claro cuáles son los métodos mediante los cuales políticos, jueces, abogados, grupos de poder se benefician justamente de mantener este tipo de grupos delincuenciales organizados metidos dentro de la justicia del país. Yo sí creo que la extradición sería un arma poderosísima para la lucha contra el narcotráfico. Creo que también en Colombia fue lo que más realmente los hizo retroceder a pesar de la reacción tan violenta al comienzo. Una vez que se empezó a extraditar a los grandes capos de los carteles colombianos, vimos cómo se podían desarmar estas estructuras. Yo sí soy una fiel convencida de que la extradición debe ser una pregunta que se podría poner en la consulta popular y que sería un arma justamente para depurar de cierta manera también las grandes cabezas infiltradas dentro de nuestras cárceles que las han convertido en centros de entrenamiento. Totalmente de acuerdo con el padre, la clasificación de los reos es importantísima. Las personas privadas de libertad necesitan estar clasificadas de una manera que sean más controlables para el Estado y, por supuesto, una depuración de cada una de estas organizaciones que se han nombrado, Fuerza Pública, guías penitenciarios, incluso dentro de las mismas facciones del gobierno, de la parte de legislación del país, nuestros propios asambleístas. Es necesario también como electores no volver a votar por ningún político que esté afiliado de manera directa o indirecta con los grupos delincuenciales organizados. Ok, muchísimas gracias, Andrea. Vamos a hacer una pausa, tenemos que atender la publicidad y en un instante retornamos a nuestro tercer segmento de Hora 25. Seguimos en nuestro programa Hora 25. Voy a dar la palabra al coronel Haro para pedirle una apreciación respecto a un punto que ha planteado el presidente y que está por implementarse, tengo entendido, y es exigir los antecedentes penales de quienes ingresan por Colombia y por Perú. La decisión política del presidente de la República de reconocer el estado de guerra interna en el país y darle la misión a las Fuerzas Armadas es una política que realmente reconoce todo el pueblo ecuatoriano que era necesaria. Sin embargo, también hay otras medidas muy importantes que deben tomarse y se están tomando en el camino, como por ejemplo exigir el pasado judicial a ciudadanos peruanos y colombianos. Sin embargo, no solamente debe pedirse ese pasado judicial a este tipo de ciudadanos, sino también a todos los ciudadanos. Lo de la ciudadanía universal realmente vimos que no funcionó, fue un fracaso total. El país se llenó de delincuentes y en un momento determinado fue el Ecuador refugio de delincuentes internacionales. Vimos que bandas rusas fueron capturadas en Montañita, vemos la acción de mafias internacionales, europeas y de carteles mexicanos en nuestro país. Por lo tanto, esas medidas son fundamentales. Pero también deben adoptarse otras medidas paralelamente, porque el sistema, los grupos delincuenciales tienen como estrategia primero, infiltrar al Estado. Y segundo, una vez infiltrado el Estado, como ha sido denunciado en el caso Metástasis, establecer sistemas paralelos. Se ha establecido un sistema paralelo de justicia que ni les juzga y les libera a todos los delincuentes. Se ha establecido un sistema de seguridad en donde un general de la policía que cumplía las misiones o las funciones de jefe antinarcóticos y de jefe del sistema penitenciario estaba involucrado. Entonces hay que luchar en contra de esos sistemas también, con la misma decisión política del presidente de la República tomando estas acciones. Ahora, Fernando, ¿es posible que en un escenario como el que estamos viviendo las condiciones políticas permitan
que se logre estructurar un país, estructurar una institucionalidad? Pues, o sea, la unidad nacional convocada a partir de este momento, ¿crees tú que puede permitir aquello? Eso es uno de los mayores retos que va a tener Ecuador en este 2024, que va a ser generar un acuerdo nacional, o sea, debería generar un acuerdo nacional en torno a tener una política de Estado contra el crimen organizado. O sea, que independientemente del gobierno de turno que haya, sí haya un acuerdo entre partidos, entre fuerzas políticas, de que todo el Estado, todo el conjunto de la sociedad ecuatoriana tiene que estar en contra para superar esta situación. Ha ocurrido en otros países donde se ha generado este tipo de acuerdos, y creo que en un contexto donde tenemos ahora casi la vuelta de la esquina a unas nuevas elecciones es más que necesario. Y bueno, visto en estos primeros días, parece que sí se podría propiciar, porque sí ha habido esta unidad en cuanto a generar el apoyo y el consenso necesario para condenar todo lo que ha pasado estos días, pero esperemos que se mantenga a largo plazo. Ok, voy a ir con Andrea. Andrea, por favor, su apreciación sobre esto que me parece muy importante. Las fuerzas políticas se puedan unir, se pueda lograr algún tipo de entendimiento para que con un solo puño, como se dice, podamos lograr enfrentar este mal. Así como nos unimos para la guerra y el problema con el Perú, como nos unimos para el tema de la selección de fútbol o la dolarización, ¿usted cree que podemos lograr esto para enfrentar el mal, la inseguridad y el crimen que estamos atravesando? Así es, y creo que así como lo pones tú en ejemplo, no solamente esas veces que nombras, sino también en el territorio de 2016. Y hemos demostrado que Ecuador siempre ha sido un país de hermanos unidos. Podemos tener diferencias en la manera de ver las cosas, pero al final del día todos reconocemos que esto siempre fue un país de paz, que hemos dejado que se convierta en realidad. Yo veo como que nos han quitado territorio los grupos delincuenciales organizados para convertirlos en parte de ellos, ¿no? Es necesario que sepamos que hay políticos de diferentes banderas, pero que la historia no nos va a juzgar si es la bandera roja o la bandera verde, sino quién estuvo del lado correcto de la historia. Y en este sentido, cualquier organización política que esté a favor de los grupos delincuenciales está en contra del Estado. En este momento yo creo que, y la opinión que he tenido la oportunidad de escuchar en algunos medios de los ciudadanos de a pie es generalizada. Esto es una reacción tardía a una guerra ya declarada. Quien no lo vea así, sea político o ciudadano de a pie, simplemente está del lado de los malos de la historia. Y eso es lo que yo creo que al final del día va a juzgar el electorado. Y tomando en cuenta que estamos a puertas de unas elecciones, que vemos mucho de también ya campañas o precampañas presidenciales, creo que indistintamente de los colores que lleve cada una de las banderas políticas, lo que va a juzgar el electorado es quién estuvo del lado de empujar la salida del país a las mafias que nos tenían de rodillas. Y ese creo que es el llamado de este momento, padre. Bajar las armas, para usar estos términos que tienen que ver con la situación. Bajar las armas. Por lo menos en este tema. Podremos discutir otros que tiene el país, pero en este tema, unidos todos. ¿Es posible? Yo creo que sí es posible si confiamos y apostamos por la sociedad civil. Es decir, ¿qué va a hacer que un ciudadano de un barrio periférico de Esmeraldas sienta lo mismo que un profesional del norte de Quito? ¿Qué va a hacer? Entonces, yo creo que hace falta un concepto fuerte de paz. Un concepto fuerte de paz, no simplemente la tranquilidad. Yo creo que la paz significa por lo menos tres cosas. La satisfacción de necesidades básicas de todos, la contención de la violencia en todos los aspectos, doméstica, política, delincuencial, etcétera, y el respeto de los derechos humanos de todos también. Solo eso yo creo, yo sé que es a largo plazo, es muy utópico, pero solo eso podría reunir a todas las personas en un proyecto de país. Y solo eso nos podría dar ánimos para poder aguantar lo que se nos viene. Ok, tenemos una ronda final, 30 segundos cada uno. Empecemos con el coronel, casi un mensaje de 30 segundos. El problema del narcotráfico es un problema que afecta al país, que afecta a la región y que afecta al mundo. Una solución que ya lo he venido diciendo desde hace mucho tiempo es la conformación de una coalición internacional de todos los países afectados. Es decir, los países productores, los países exportadores, los países que están en la ruta y desde luego los países que consumidores, los grandes mercados. Entonces, ya vimos el apoyo internacional que se ha dado a esta medida, pero tiene que ir más allá de ese apoyo internacional. La formación de una coalición y la capacidad de todos los estados para enfrentar una amenaza común es una respuesta común. Ok, Andrea, por favor, 30 segundos para concluir un mensaje en el programa
de esta noche. Por favor. Definitivamente la lucha contra el narcotráfico va de la mano con recuperar el territorio y toda la fuerza y el apoyo a nuestras fuerzas públicas, pero totalmente de acuerdo con que la reparación del tejido social no se puede dejar de lado. No solamente es combatirlo, sino también competir contra ellas en territorios para que nuestros jóvenes quieran ser parte de un país en lugar de pertenecer a sus filas. Y ahí está el reto más importante. Gracias, Andrea. Fernando, por favor. Sí, esperemos que haya una respuesta internacional concreta, que se concreten todas estas promesas de ayuda que se han ofrecido por más de 40 países a Ecuador y que realmente se pueda contribuir a solucionar, porque a pesar de que es un problema ahora localizado en Ecuador, la violencia criminal no es descartable que si no se contrasta a tiempo por parte de toda la sociedad internacional pueda saltar a otros países. Y claro, la esperanza es que ya mañana, padre, podamos ir a las escuelas, podamos ir a los colegios, que la normalidad vuelva. Es un poco el anhelo de este momento. Sí, así es. Yo me acuerdo que alguien decía que ante un problema normalmente buscamos culpables. Los líderes buscan soluciones y esperemos que la sociedad realmente, bueno, el presidente obviamente, pero la sociedad lideren y busquemos y encontremos soluciones y no nos detengamos en adscribir culpas a uno y otro. Muchísimas gracias entonces a nuestros panelistas de esta noche que han estado para conversar sobre el momento tan complejo de inseguridad que vive el país. Gracias a la audiencia, felicidades, hasta la próxima semana.